El origen de la humanidad, el mundo antes del ser humano. Mucho antes de que existiera el ser humano, la Tierra ya había vivido casi toda su historia. Durante más de 4.000 millones de años, el planeta se transformó lentamente, moldeado por fuerzas que no tenían intención ni conciencia, pero que prepararon, sin saberlo, el escenario para algo completamente nuevo. La Tierra primitiva era un mundo hostil. Su atmósfera carecía de oxígeno respirable. Los volcanes dominaban el paisaje liberando gases tóxicos. Los océanos eran calientes y ácidos. No existían bosques, ni animales, ni cielo azul. Sin embargo, en ese entorno extremo, surgió la primera chispa de vida. Hace más de 3.500 millones de años, aparecieron organismos microscópicos capaces de reproducirse y adaptarse. Durante millones de generaciones, estas formas de vida simples comenzaron a modificar el planeta. Algunas aprendieron a utilizar la energía del sol, liberando oxígeno como desecho. Ese oxígeno, inicialmente venenoso para la vida existente, terminó cambiando la atmósfera y haciendo posible una nueva etapa evolutiva. Con el paso de cientos de millones de años, la vida se volvió más compleja. Surgieron organismos multicelulares, luego animales marinos, más tarde plantas que colonizaron la tierra firme. El planeta se cubrió de selvas, pantanos y vastas extensiones verdes. Aparecieron reptiles gigantes, aves primitivas y mamíferos pequeños que sobrevivían en las sombras de un mundo dominado por gigantes. Pero la evolución no fue un camino tranquilo. La Tierra sufrió extinciones masivas que borraron del mapa a la mayoría de las especies que habían existido. Meteoritos, cambios climáticos extremos y transformaciones geológicas eliminaron mundos enteros de vida. Cada catástrofe fue, al mismo tiempo, un final y una oportunidad. Tras la extinción de los grandes reptiles, los mamíferos comenzaron a expandirse. Se adaptaron a distintos climas, desarrollaron cerebros más complejos y comportamientos sociales más elaborados. En los bosques y sabanas de África, algunos de estos mamíferos comenzaron a cambiar de manera decisiva. El clima africano se volvió más seco e inestable. Las selvas retrocedieron y dieron paso a extensas sabanas. Este cambio obligó a ciertos primates a descender de los árboles y enfrentarse a un entorno abierto, lleno de nuevos peligros y oportunidades. Ya no bastaba con trepar, había que caminar, observar el horizonte, anticipar amenazas. En ese contexto surgió una transformación clave, el bipedismo. Caminar sobre dos piernas permitió liberar las manos, reducir la exposición al sol y recorrer grandes distancias con menor gasto de energía. No fue un cambio inmediato ni perfecto. Durante cientos de miles de años, estos seres caminaron de forma torpe, en tridus mundus, ni completamente arbóreos, ni plenamente terrestres. Al mismo tiempo, el cerebro comenzó a crecer lentamente, no por una necesidad abstracta de pensar, sino por la presión de sobrevivir. Recordar rutas, reconocer plantas comestibles, interpretar gestos dentro del grupo, anticipar el comportamiento de depredadores. Cada pequeño avance cognitivo ofrecía una ventaja. La cooperación se volvió esencial. Los grupos que compartían alimento, protegían a sus crías y aprendían unos de otros, tenían mayores probabilidades de sobrevivir. La evolución comenzó a favorecer no solo la fuerza física, sino la capacidad de comunicarse, de aprender y de transmitir conocimiento. Antes de cualquier lenguaje complejo, antes de cualquier herramienta elaborada, ya existía algo fundamental: la conciencia del entorno, la capacidad de observar, recordar y adaptarse. No eran aún seres humanos, pero ya no eran simples animales. Este mundo previo al ser humano no fue un vacío, esperando ser ocupado. Fue un proceso largo, paciente y profundamente complejo. Cada cambio climático, cada mutación genética, cada extinción y cada adaptación construyeron las condiciones necesarias para que, millones de años después, apareciera una nueva forma de vida capaz de preguntarse por su propio origen.
El ser humano no surgió de repente. Fue el resultado de un planeta vivo, cambiante y muchas veces implacable. Antes de que existiera la historia, antes de la cultura, antes de la memoria escrita, ya se estaba gestando algo diferente. El nacimiento del primer homínido. Durante millones de años, el mundo ya estaba vivo antes del ser humano. Pero algo comenzó a cambiar de forma silenciosa y profunda en África Oriental. Hace entre 7 y 6 millones de años, el clima del planeta empezó a transformarse. Grandes selvas tropicales se fragmentaron. Los bosques densos retrocedieron. En su lugar, surgieron sabana abierta, zonas mixtas de árboles y pastizales, con estaciones secas cada vez más marcadas. Este cambio ambiental no fue una catástrofe inmediata, fue una presión lenta, constante, que obligó a algunos primates a adaptarse o desaparecer. El punto de quiebre evolutivo: los antiguos primates estaban diseñados para vivir en los árboles, manos para aferrarse, pies prensiles, cuerpos ligeros. Pero en la sabana, los árboles estaban más separados. Algunos individuos comenzaron a bajar al suelo con mayor frecuencia, no para abandonar los árboles del todo, sino para recorrer distancias más largas, en busca de alimento. Aquí ocurrió el primer gran salto evolutivo. Caminar ocasionalmente erguidos, sobre dos piernas, ofrecía ventajas decisivas. Ver a los depredadores a distancia, liberar las manos para transportar comida, reducir la exposición directa al sol. La bipedestación no fue una decisión consciente, fue una respuesta biológica al entorno. Los primeros homínidos conocidos, los restos fósiles más antiguos relacionados con esta transición, pertenecen a varias especies tempranas. Entre ellas se encuentran Sahelanthropus chadensis, Ornithugenensis, Ardipithecus ramidus. Estas especies no eran humanas, pero ya no eran simples simios. Tenían cerebros pequeños, similares a los chimpancés actuales, pero sus huesos revelan algo nuevo: una postura más vertical, una pelvis adaptada al caminar erguido, una combinación única de rasgos arbóreos y terrestres. El linaje humano había comenzado. Ardipithecus, el caminante entre dos mundos. Uno de los descubrimientos más reveladores fue Ardipithecus ramidas, con más de 4.4 millones de años de antigüedad. Este homínido podía caminar erguido, pero aún trepaba árboles con facilidad. Sus pies no eran como los nuestros. Su dedo gordo estaba separado, adaptado para sujetarse a las ramas, pero su pelvis ya mostraba cambios claros hacia la bipedestación. Ardipithecus vivía en un entorno mixto: bosques abiertos, zonas de matorral, sabana temprana. Esto demuestra algo clave: la evolución humana no comenzó en la sabana abierta, como se creyó durante décadas. Comenzó en paisajes intermedios, cambiantes, inestables. El cuerpo cambia antes que la mente, un punto fundamental que rompe muchos mitos. El cerebro no fue lo primero en crecer. Durante millones de años, los homínidos caminaron erguidos, con cerebros pequeños con capacidades cognitivas limitadas. La transformación inicial fue corporal, no intelectual. Caminar erguidos cambió todo: la forma de respirar, la posición de la cabeza, la estructura de la columna, el equilibrio del cuerpo. Este nuevo cuerpo abrió la puerta a cambios futuros: uso más complejo de herramientas, mejor comunicación, organización social más avanzada. Pero eso aún estaba lejos. No fue una sola especie. Otro error común es pensar que hubo un primer homínido y luego el ser humano. La realidad fue mucho más compleja. Durante millones de años coexistieron varias especies de homínidos al mismo tiempo, en distintas regiones de África. Algunas prosperaron, otras desaparecieron. La evolución humana no fue una escalera, fue un árbol con muchas ramas. Y en ese árbol, la mayoría de las ramas se extinguieron. El nacimiento de una línea única de todas esas especies tempranas. Solo una línea continuó desarrollándose de forma sostenida. Esa línea daría origen más tarde a los australopithecos y mucho después al género Homo. Pero en este punto de la historia, nadie podía preverlo. El primer homínido
No sabía que estaba iniciando la historia de la humanidad. Solo estaba sobreviviendo, caminando entre árboles dispersos, mirando el horizonte por primera vez, adaptándose a un mundo que ya no volvería a ser igual. El nacimiento del linaje humano. Durante millones de años, la Tierra había sido un escenario dominado por fuerzas naturales, cambios climáticos extremos y criaturas que se adaptaban o desaparecían. Pero en ese largo proceso, algo comenzó a diferenciar a ciertos homínidos del resto de los seres vivos. No fue un solo evento, no fue un solo lugar. Fue una convergencia lenta y profunda de factores biológicos, ambientales y conductuales. Los primeros homínidos que caminaron erguidos no eran humanos como los conocemos hoy. Eran seres frágiles, expuestos a depredadores, con cerebros pequeños y capacidades limitadas. Sin embargo, poseían algo que marcaría el destino del planeta: la posibilidad de cambiar su forma de vivir en lugar de adaptarse pasivamente al entorno. La bipedestación liberó las manos. Las manos libres permitieron manipular objetos. La manipulación condujo a la creación de herramientas. Las primeras piedras talladas no eran armas sofisticadas, sino extensiones del cuerpo. Servían para cortar carne, romper huesos y acceder a médula rica en energía. Ese acceso a nuevos alimentos transformó lentamente el metabolismo y el desarrollo cerebral. El cerebro comenzó a crecer, no de forma explosiva, sino constante. Cada generación heredaba pequeñas mejoras: mayor capacidad de aprendizaje, mejor memoria, mayor coordinación social. Aquí surge uno de los rasgos más decisivos del linaje humano: la cooperación. Los homínidos que sobrevivieron no fueron necesariamente los más fuertes, sino los que aprendieron a vivir en grupo, compartir alimento, alertar del peligro, cuidar a las crías de otros, transmitir experiencia. La supervivencia dejó de ser individual y se volvió colectiva. En ese punto, la comunicación empezó a transformarse. Gestos, sonidos, miradas y rituales simples permitieron coordinar acciones. Aún no existía el lenguaje, pero ya existía la intención de comunicar ideas. Con el tiempo, algunas especies de homínidos dominaron el fuego. Este avance cambió todo. El fuego permitió cocinar alimentos, eliminando parásitos y facilitando la digestión. Permitió habitar regiones frías. Permitió reunirse por la noche, extender el tiempo de interacción y fortalecer los vínculos sociales. Alrededor del fuego nació algo nuevo: la transmisión cultural. Los conocimientos ya no dependían solo de la genética. Se enseñaban, se imitaban, se perfeccionaban. El aprendizaje superó a la evolución biológica en velocidad. Mientras tanto, distintas especies humanas coexistían en África, Asia, Europa y América. Algunas se extinguieron, otras se mezclaron. El linaje humano no fue una línea recta, sino un árbol con muchas ramas. De ese árbol surgiría finalmente el ser humano moderno, Homo sapiens, no como una creación repentina, sino como el resultado de millones de años de ensayo, error, adaptación y memoria compartida. El verdadero nacimiento de la humanidad no fue físico, fue mental. Cuando un homínido pudo imaginar el futuro, cuando pudo recordar el pasado, cuando pudo reconocerse como parte de un grupo y de una historia, ahí comenzó todo. En el siguiente ciclo de documentales, exploraremos cómo ese ser humano temprano se expandió por el planeta, qué ocurrió con las otras especies humanas y qué huellas siguen vivas dentro de nosotros hoy, porque el origen de la humanidad no está enterrado en el pasado, sigue caminando con nosotros. Este documental forma parte de una saga. Puedes encontrar los capítulos siguientes en este canal. Reescribamos nuestra historia.